Llega el momento de arrancar con nuestro panel, un panel excepcional. Cuéntanos, Dali. Estamos con nuestro primer panel de expertos oradores, donde vamos a poder debatir entre otras cosas, las probabilidades de cómo tener a los empleados contentos y cómo va a resultar el empoderamiento de esos empleados y colaboradores más rentable. Así es. Pero obviamente necesitamos a unos expertos que nos hablen de eso. ¿Quiénes son los expertos que van a subir a contarnos? Les pido que le den un muy fuerte aplauso. Él es Head Customer Experience and Channel Performance en Ipsos. Él es Nicolás Fritis. Bienvenido, Nicolás. Nos acompaña también el Channel Associate Director de Latinoamérica de Soho. Él es Edwin Trejo. Bienvenido, Edwin. Del mismo modo, el director de Recursos Humanos en Atento México, Eric Díaz Torres. Bienvenido, Eric. Nos acompaña el director de Talento Humano de Chatigo. Él es Iván Darío Vivas. Y tenemos a nuestro moderador, que es co-founder y director general de WowCX, quien es moderador de este panel. Nos acompaña Marcelo Nardini. Bienvenido, Marcelo. Nos olvidamos de uno, me parece. Pobre Ariel. Pobre. No tenemos los datos de este lado, pero ¿quién nos acompaña? Cuéntanos. Lo presento yo. Ariel nos acompaña del CTO de Clientship, así que bueno, aplaudámoslo. Bienvenido, bienvenido. Por favor, Ariel, bienvenido. Ahora sí, dejamos micrófonos y cámaras para el live stream, todo para este gran panel. Con permiso. Muchas gracias, chicos. Tengo que venir otro argentino a salvar. Sí, gracias. Gracias, compatriota. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? No dicen muy bien. Así que, ¿la están pasando bien? ¿Están aprendiendo algo? Bueno, genial. Bueno, la idea de este panel, ustedes me dicen si se escuchan, la idea de este panel es poder charlar con expertos sobre el tema que contó recién Charlie y Diane, de ver cómo la experiencia del empleado, a través del empoderamiento de ellos, podemos hacer que la compañía sea mucho más rentable y tenga una mejor experiencia de clientes. Entonces, la idea, les cuento cómo va a ser este panel, los expertos son ellos, yo solamente los voy a ayudar con unas preguntas. Somos muchos, así que la idea es que en las preguntas puedan participar algunos y vamos rotando y puedan responder eso. Quedamos al final con un poco de tiempo para que ustedes puedan preguntarles a ellos a ver qué opinan sobre el tema. Por eso decía más alto, ahí está. Ok, ahora se escucha mejor, sí. Vamos a arrancar con la primera pregunta, en la cual había una lámina, ¿puede ser? Si no lo cuento. Bueno, hicimos una encuesta esta semana, acá está. Hicimos una encuesta rápida para dar un pie, no es para juzgar los resultados, no es representativa tampoco, porque fue una encuesta en LinkedIn de The Wow, en la cual nos puede dar una data un pie para poder comenzar, en el cual cuando se le hizo esta pregunta a la gente, qué nivel de autonomía tenía o nivel de empoderamiento para poder actuar, solo el 20% de la gente encuestada comentó que se sentía altamente empoderada. Así que no juzguemos el tema, no lo analicemos, es solamente un pie. Y para entrar en la primera pregunta. Y la primera pregunta tiene que ver con, les voy a preguntar a ellos, ¿cuál fue su experiencia en este proceso de empoderar a la gente? ¿Cuáles fueron sus desafíos que enfrentaron? Y si lo hicieron, ¿cómo lo superaron? Así que, como entró último, vamos a hacer la primera pregunta, Ariel. Ariel, por favor, a ver, ¿tuviste esa experiencia? ¿Qué te pasó? ¿Cómo lo viviste? Tuvimos varias experiencias ayudando a otras empresas a implementar procesos de empoderamiento. La verdad es que son procesos complejos de implementar. Hay varios desafíos, la comunicación, hasta dónde llega ese empoderamiento, cuál es el límite del empoderamiento. Y básicamente la manera en la que encontramos de encarar estos desafíos de, bueno, cómo comunicamos, cómo enseñamos estos nuevos procesos, cómo acompañamos a los empleados a que efectivamente tomen esa autonomía, tengan esa capacidad de resolución, de ayudar y demás, es a través de la tecnología, desarrollando tecnología como por ejemplo la que tenemos nosotros, iTogether, es una herramienta colaborativa donde bueno, vas implementando en los smartphones de los empleados, darle la posibilidad de que tengan una voz, de que puedan ayudarnos, en fin, por ahí, ¿no? La resolución
entre procesos y O tecnología. sea que, perdón, ahí está. O sea que lo que encontraron ustedes como solución y el tema es implementar tecnología, ayuda a empoderar a la gente. ¿Desafíos que encontraron? ¿Alguna complejidad en ese proceso? Bueno, las empresas para las que generalmente realizamos este tipo de proyectos son empresas que tienen muchísimos puntos de venta, entonces, Ok. ¿cómo llegás, más en un país como México, que es gigante, cómo llegás de una punta a la otra, cómo transmitís esos valores, cómo transmitís esos procesos, cómo transmitís? Entonces, bueno, ahí es donde enfocamos mucho, decís, bueno, hago mucho hincapié en la tecnología, ¿no? Perfecto, es interesante el tema porque cuando hablamos de volumetría no es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, aplicar cualquier técnica de UX o digamos, de CX en una compañía en la cual hay un cierto volumen o una cierta cantidad de empleados tiene una particularidad, y cuando vamos a empresas en las cuales tenemos miles, se complica un poco más. No es imposible, pero está. Bueno, gracias, Ari. Vamos con, ¿te parece, Edwin? Sí, por ¿Poder tu supuesto. comentario cómo en Soho, cómo lo viviste, qué experiencia tuviste respecto de este proceso? Claro, para comenzar me gustaría poner un poco de contexto por si alguien no conoce Soho. Somos una empresa encargada del desarrollo de soluciones para empresas. Tenemos presencia en más de 150 países y más de 90 millones de clientes en este momento. Entonces, parte del desarrollo que nosotros tenemos es por medio de socios comerciales. En este caso, mi rol es como director de socios comerciales a nivel Latinoamérica, y son precisamente estos socios quienes nos ayudan a promover las soluciones a través de los distintos mercados locales. En este sentido, pues se presentan desafíos a nivel de comunicación. Al tener una cantidad importante de socios comerciales, actualmente tenemos más de 140, se vuelve complicado, adicional en la presencia de tantos países, el poder llegar a tener quizás presencia física con cada uno de ellos. Y si bien llegamos o ya contamos con algunos medios tecnológicos como el tema de correo electrónico, como la cuestión de llamadas, también es importante un tema de comunicación unificada. Dentro de Soho tenemos plataformas internas que nosotros mismos desarrollamos que nos permiten la generación de un canal entre todos los socios comerciales de la región. En este sentido, lo que nos ayuda a esto es poder tener una comunicación de manera general, pero no solamente de Soho hacia los socios, ¿no? Que es lo que a veces se presenta en algunos canales, que es una comunicación unidireccional, sino que lo que incentivamos es un ecosistema donde cada socio pueda compartir sus ideas, sus experiencias, proyectos, desafíos que se encuentren enfrentando, y de esta manera lo podemos tomar internamente y a partir de aquí pues empezar a trabajar en algunas soluciones, ¿no? Otra de las posibilidades que esto nos permite es la constante retroalimentación, ya que además de todos los socios comerciales tenemos en esta misma intranet a los equipos de producto a nivel de desarrollo, a nivel de ventas, de marketing, y esto permite tener este constante feedback, recomendaciones, sugerencias del lado de los socios, y justamente permite este empoderamiento que mencionamos, el hecho de no soy simplemente un revendedor o un aliado, sino soy parte del ecosistema, y aquello que yo comparto, que puedo identificar, ayuda a Soho a robustecer sus aplicaciones, sus programas, incluso el mismo programa de socios está constantemente en evolución como parte de este canal de comunicación. Otro punto que me gustaría añadir es el tema de transparencia y oportunidades. Debido a que estos socios pues, nos apoyan a cubrir y a robustecer la oferta que Soho tiene, cuando quizás un cliente se acerca a nosotros y es necesario el apoyo de un socio comercial, lo hacemos a través de este tipo de canales. Esto permite que no se dé la impresión de que sea una sola persona o un equipo dentro de la empresa quien designa al socio o quien define qué oportunidad puede tomar cada socio, sino que cada uno con la información que les compartimos, el requerimiento del cliente, el tipo de experiencia, los recursos que se necesitan, puede postularse a esta oportunidad y precisamente evita esta percepción de que quizás no se me está teniendo en consideración porque yo puedo tener esta oportunidad de poder participar en conjunto con Soho, ¿no? Para finalizar, ¿qué resultados hemos tenido con este tipo de comunicaciones? Les comparto que a través del canal de socios comerciales hemos tenido un crecimiento del 30 y 40% de revenue en el último par de años y seguimos pues constantemente en este trabajo de poder optimizar los canales para trabajar de manera conjunta y llegar a los resultados que esperamos. Bueno, perfecto, o sea que los socios que ustedes dicen son los canales, ¿estamos de acuerdo? Correcto. Y esos canales los están haciendo parte del ecosistema interno de Soho. Así o sea, es. pasan a ser como empleados, por decirlo de una manera, del ecosistema, y ese empoderamiento también lo están dando a estos canales, a estos socios. Exactamente. Empoderarlos para que puedan generar el ecosistema. Perfecto. Así es. Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Vamos a cerrar con el tema esta pregunta, Eric. ¿Te parece? A ver que desde Atento que vieron, que pueden aportar. Correcto. En Atento México somos aproximadamente 14,000 colaboradores. Entonces, Hablé de volumetría, ¿no es cierto? Ahí tienen. Se imaginarán la complejidad de ello. Hay muchas historias, muchas personas, y déjenme puntualizar en 2 temas relevantes. Uno, el que considero que es muy importante para poder empoderar a las personas, tiene que ver con el conocimiento. Y el conocimiento no solamente en la parte técnica, sino en la gestión. Invertimos mucho en proveer capacitación, formación especializada, técnica, para que puedan proporcionar nuestros colaboradores asistencia a los clientes de nuestros clientes. Pero también hay otras herramientas que son muy relevantes. A nosotros tal vez, por nuestra experiencia profesional, tal vez no pasamos por una academia de formación de líderes, por ejemplo, y tal vez cosas que hemos ido aprendiendo en el día a día con la experiencia, podemos enfrentarla y abordar situaciones. Todas estas experiencias las hemos transmitido y le hemos buscado que la facilidad y la empatía con colaboradores, con el líder, sea la aproximación directa para que puedan vivir esas experiencias. Y este conocimiento, no solamente técnico, sino en gestión de personas, es muy relevante y muy apreciado. Hay desafíos desde cómo gestiono una situación complicada, comunicaciones difíciles, cómo doy una mala noticia, cómo reconozco a las personas, cómo podemos abordar estos temas. Cuando proporcionamos esta información, este conocimiento, esta experiencia, existe un sentido de orgullo y de pertenencia, que es muy relevante para comenzar a sentar las bases del empoderamiento. Y el segundo que me interesa destacar es el tema de la estructura organizacional. Cuando una estructura organizacional es rígida y no permite que las voces se escuchen, por más que se invierta en comunicación, en difusión de conocimiento, tecnología, comunicación, como justo acaba de comentar, impide que las voces se escuchen. Entonces, en Atento existe la política, además de puertas abiertas de comunicación, los directores pasamos a los pisos, vemos cómo es la operación y cada quien es libre de perfectamente decir lo que piensa y escuchamos las voces expertas de quienes están operando, y eso es muy relevante porque toma un sentido de relevancia importante sobre este empoderamiento. No es alguien que va y dicta, sino vamos y escuchamos también de lo que están viviendo y de lo que pueden ser expertos en cómo atienden, cómo se enfrentan a la situación del día a día y cómo abordan estos problemas. Básicamente es eso. Excelente. ¿Y qué desafío viste en ese proceso? Que está interesante porque estás comentando, yo saqué 2 palabras de los 3 que hablaron, el tema de relaciones interpersonales, muy importante, y el tema de una cultura. Empezó a salir una palabra ahí de cultura de colaborativa, sí, y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, ¿y qué desafío encontraron? 14,000 personas, un proceso como el que contás, es interesante. El desafío, las diferentes ubicaciones geográficas, el generar esta cultura que se permee para todos, porque se tiene que vivir y tiene que ser alentada, tiene que ser participativa, tiene que respirarse y no solamente declarado en una hoja de papel o en un archivo electrónico. El implementar las acciones que permitan reconocer estos procesos de comunicación, pero que también inhiban los comportamientos incorrectos que no se permiten dentro de la organización, ha sido un desafío, porque es crear esa cultura como bien comentas. Los desafíos los tenemos, yo les diría, en el día a día, en los últimos 3 años y seguramente lo vamos a platicar un poco más adelante de cómo se dan estas combinaciones en una pandemia, con una amenaza de recesión, con los problemas también de desafíos tecnológicos que vienen a favor y en contra, que muchas veces no tenemos tal vez todas las respuestas y las vamos aprendiendo sobre la marcha. El principal desafío es que no depende solamente de una figura de liderazgo, es toda la comunidad que es partícipe de crear y fomentar esta cultura.
Excelente, excelente. Bueno, vamos a la segunda pregunta y a otros panelistas que nos puedan dar su experiencia. Básicamente, en esta segunda pregunta quiero echar una palabra importante que tiene que ver con los líderes y qué papel juegan esos líderes en este proceso de empoderar y tener a que estén empoderados como algo principal, o sea, no como decían recién, como una declaración, sino que realmente lo hagan. ¿Y cuál es el papel de los líderes? Y ahí, Nico, a ver qué podés aportar desde el área de Ipsos, en general, cómo han trabajado eso. Dale, gracias Marcelo. Mira, nosotros con el tema de los líderes y de liderazgo hemos estado trabajando mucho porque hoy día es un tema muy sensible. Vemos que el cambio es como una constante. Cuando miraba hace 10 años los cambios eran como episódicos, pasaban cada cierto tiempo. Hoy día los cambios ocurren todo el tiempo, no nos alcanzamos a recuperar del cambio anterior y ya estamos en el siguiente. Tuvimos la pandemia, la digitalización, las amenazas o las oportunidades que trae la inteligencia artificial. Entonces hay mucho cambio y el rol del líder en la dirección del cambio es fundamental. Y lo decían recién, en el fondo nuestros líderes no van a una escuela de liderazgo, en el fondo se van haciendo sobre la marcha y hay muchos de estos elementos que tenemos que estar dándole soporte a lo largo de todo el tiempo. Y en ese sentido el rol del líder en el proceso de cambio, en este proceso de ir empoderando a todos los colaboradores es fundamental porque tienen una componente de acompañar el cambio que es muy importante. O sea, el estar entregando feedback y comunicación continua es súper importante y hoy día los desafíos de combinarlo las distintas maneras que nos relacionamos, de manera virtual, de manera híbrida, de manera presencial, exige que los líderes trabajen esta comunicación de distintas formas. En el fondo hoy día tenemos que tener oportunidades para hacer ese feedback uno a uno, de tener esas conversaciones con todas las personas del equipo. Hoy día hay oportunidades para hacerlo de manera virtual. Ahora nos estamos acostumbrando a grabar videos, a mandar comunicaciones audiovisuales que quizás antes no existían, pero también hacemos los town hall, algunos son híbridos, otros son presenciales. Y todo lo que es la comunicación, digamos, face to face, el estar con la gente. Habemos personas como yo que vamos muy poco a la oficina y que hay mucha gente en la oficina que tiene ganas de tener oportunidad de conversar conmigo porque quizás estuve en el panel de IEX y quieren tener esa oportunidad de conversar. Y cuando yo no voy a ir a la oficina, le estoy quitando esa oportunidad de que tengamos esa práctica y que vayan teniendo ese proceso de formación. Entonces hoy día tenemos que trabajar junto con los líderes para poder acompañarlos en este proceso de comunicación que tiene que ser mucho más fluido que el que teníamos antes. ¿Por qué? Porque justamente este cambio es una cuestión que está acompañándonos de manera súper continua. Genial, dijiste algo, el cambio generacional cada vez se da con menos tiempo, ¿no es cierto? O sea, antiguamente cambiábamos y era una generación, eran 20 años, 10 años, hoy en día los cambios son nada, 5 años. O sea, entre mis dos hijos que se llevan 5 años son generaciones diferentes totalmente. Y van a ser líderes o son líderes, ¿no es cierto? Entonces, sí, interesante. Y Eric, ya contaste algo un poquito del tema del liderazgo, pero ¿cómo lo cerrarías este tema en Atento? Déjenme hacerles una pregunta y si me ayuda levantando la mano de las personas que tienen gente a su cargo. ¿Quiénes se han sorprendido en los últimos 15 días, en el último mes, con algún servicio, producto, respuesta que hayan dado las personas que les reportan y que sorpresivamente haya sido mejor de como ustedes lo hubiesen hecho? Bueno. Okay. De eso se trata el empoderamiento, desde mi perspectiva. Y déjenme darles un ejemplo adicional. Cuando existe confianza, todos pasamos tal vez por una etapa formativa. Por ejemplo, en la universidad pudo confiar en nosotros que teníamos la capacidad de aprender un proceso formativo y confiaron en nosotros que íbamos a pasar por ello. Después nos dieron conocimiento. Al final, ¿qué es lo que hizo la universidad? Certificó que teníamos ese conocimiento a través de un título, a través de una cédula. Y al finalizar, ¿qué fue lo que hizo? Tal vez uno de los más grandes regalos, la independencia. ¿Por qué es relevante esto? Y quiero que lo vean y lo extrapolen al rol como líder. Cuando nosotros, ¿qué tanto nosotros damos esa confianza, proporcionamos conocimiento y al final graduamos, por decirlo así, a algún colaborador de nosotros respecto a ello y le damos la independencia para que pueda tomar decisiones, decidir y proporcionar la información con el juicio
que ha estado certificado para ello. Que tanto a veces nosotros por experiencia podemos decir, no, creo que esto puede mejorar, puede cambiar. Y hablando de un profesional, por ejemplo de un médico, yo no veo a ningún profesor en el consultorio que diga, no, aquí tú debiste haber hecho esto otro. Tiene totalmente independencia. Y el rol y el empoderamiento como líder tiene una gran responsabilidad sobre permitir y dejar a los equipos que tomen decisiones relevantes y que tomen un significado sobre el trabajo que tienen como expertos que se han vuelto. Yo lo resumiría de esa parte. Perfecto. ¿Y cuánto podemos vincular lo que están comentando con el desarrollo de carrera, ¿no es cierto? Correcto. Que tiene un final ese, y el final sería la independencia. Y muchas veces los líderes nos cuesta soltar, pensamos otras cosas, me hago cargo, he pasado también por eso, y a la larga eso va en contra de empoderar y de hacer crecer internamente a la gente, ¿no es cierto? Así que muy interesante. Correcto. Bueno, para cerrar esta pregunta, Edwin, ¿qué podés contar de experiencia en el tema del liderazgo, en el tema de cómo el liderazgo ayuda a empoderar a la gente, o cómo están vinculados, mejor dicho, los líderes al empoderamiento? Claro, aquí nuevamente hablando desde mi experiencia, creo que es un rol fundamental el tema que el líder tiene que abordar, ¿no? Se mencionaba previamente también en la cuestión de filosofía, y cuando hablamos de una organización ya de por sí es muy complicado a nivel interno y de una sola organización pues poder permear y poder compartir la filosofía y lograr que cada uno de los miembros de la organización la adopte. Nuevamente hablando en el tema de canal, esta complejidad inclusive incrementa, porque aquí hablamos de que son 140 empresas en Latinoamérica con las que trabajamos, que tienen sus propios equipos, objetivos, preocupaciones, herramientas, enfoques de mercado. Entonces aquí la posición de líder se vuelve fundamental para poder no solo transmitir la filosofía y la ideología, en este caso de la empresa, sino encontrar estos puntos de conexión con la filosofía que tiene cada uno de los socios y de esta manera poder motivarlos e incentivarlos a trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque obviamente si vemos estos paralelismos en donde la filosofía de cada socio y la de Soho se conectan, pues esto nos va a permitir ir para adelante y también hacer esta incentivación al momento de que puedan seguirse desarrollando. En este sentido, otra cuestión que creo que es importante es el tema, y aquí un poco más en general a nivel liderazgo, la posibilidad de brindar estas herramientas para que cada uno, ya sea de los socios o de los colaboradores, se pueda desarrollar y se pueda enfrentar a los requerimientos de un mercado que cada vez es más competido, que cada vez es más complejo, en este caso como el tema de las herramientas tecnológicas, y que lo pueda hacer de la mejor manera. Y el último punto, y un poco en relación a lo que nos comenta Eric, y creo que también yo lo definiría en una parte de equilibrio entre guía y libertad a nivel de creatividad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un canal se tiene que tener siempre esta apertura a que puedan consultarnos, venir con nosotros, pedirnos alguna recomendación, retroalimentación, si quieren hacer algo y ya se ha hecho previamente, cómo podemos sugerirles, darles estas directrices para que puedan ir trabajando, pero a su vez dejar la libertad creativa para que cada uno de estos socios pueda dar ese plus y ese nivel individual, que al final es lo que va a lograr que el cliente final pueda tener este valor añadido. Es decir, no buscamos 140 empresas que repliquen un know-how que nosotros creemos correcto, sino que cada uno, tomando las bases y fundamentos que consideramos ideales, puedan tener esta libertad y puedan añadir este valor. Yo creo que eso sería parte importante en la cuestión de liderazgo. Perfecto, y qué interesante, porque más allá de que los socios, como le llaman a ustedes, estén dentro del ecosistema, no dejan de ser legalmente empresas distintas y empresarios diferentes, ¿no es cierto? Con lo cual me pasa algo, voy a hacer un comentario aquí, que trabajamos con varias empresas, se replica algo parecido en eso en empresas de seguro, aquí en México, no, en toda Latinoamérica, si bien ya cada vez más las empresas de seguro empiezan a tener contacto directo con los asegurados, el tema del broker, entre comillas, sigue existiendo, y muchas veces lo que nos plantean es, ¿cómo puedo hacer yo para transmitir ese liderazgo o esa cultura que quiero hacer, o esa experiencia a través de canales que, por más que estén dentro del ecosistema, es como decía recién, no terminan de ser empresas distintas, ¿no es cierto?, con objetivos financieros también diferentes o no. Así que bueno, muchas gracias por este tema, muy interesante, la verdad que da para hablar más. Bueno, y ahora será un tema que recién charlando mientras tomamos un café, Iván lo sacó y la verdad que fue saliendo más o menos aquí,
y tiene que ver con algo que nos pasó a todos en este último tiempo, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer para gestionar este empoderamiento en una nueva realidad en la cual tenemos home office, híbrido, presencial, de todo, ¿no es cierto? Y ahí Iván nos va a contar su problema y su experiencia. Problema, pobre, adelante el tema. No tanto problema, pero sí nuestra experiencia fue que, bueno, como todos sabemos, hace un par de años y medio, pues el mundo cerró y nos fuimos todos a las casas y de la noche a la mañana pues teníamos a gente trabajando en oficinas y pues todos a sus casas y pues mucha gente estaba perdida, pues mucha gente estaba, ¿qué hago? Mucha gente no se acostumbra quizás a dividir el tema de tu casa a tu trabajo a las 8 horas o 9 o 10 horas que tengas que trabajar y empezamos a ver cómo hacíamos eso para que nuestros líderes pudieran empoderarlos para que fueran como unos mentores, que eso fue lo que hicimos nosotros, que fueran unos mentores para, pues sobre todo los, vamos a llamarlo así, empleados nuevos que estaban entrando, que si tú imagínate que entras a trabajar, no sé si a alguno de ustedes también les pasó, que entran a trabajar un trabajo nuevo y cuando entras a trabajar en un trabajo nuevo, pues, no, conéctate en un Zoom a las 9 de la mañana y te conectas en un Zoom a las 9 de la mañana de tu casa y quizás tu jefe… La inducción la hace por Zoom. No, te dan la bienvenida 40 minutos y, ok, estoy ocupado, chao, ¡pum! Y te apagan el Zoom. Y tú te quedas como que, bueno, ¿qué hago ahora? ¿A dónde voy? ¿Con quién hablo? ¿Qué puedo hacer? Entonces, lo que vimos nosotros en nuestra experiencia fue que empezamos a ver una rotación muy grande en esos entry levels. En esos entry levels empezamos a ver una rotación muy grande y cuando empezamos de verdad como a investigar un poco, indagar qué pasaba, por qué se estaban yendo personas que estaban empezando a trabajar y nos empezamos a dar cuenta que era eso. Decíamos, oye, no me siento, quizás no usaban la palabra empoderado, pero no siento una guía, no me siento donde estoy y empezamos guía, entonces… seguridad, un montón de esas cosas. Claro, entonces empezamos eso, a empoderar a nuestros niveles de líderes y decirles, oye, ¿sabes qué? Tú vas a tener que tener un rol un poco y ayudarlos a pues ser como un mentor para estas personas y un mentor a distancia. O sea, un mentor a distancia y estamos hablando de que por lo menos en nuestro caso lo que nos pasó es que empezamos a ver que pues nuestra empresa tiene oficinas en Santiago, en Chile y en México. Y bueno, estábamos acostumbrados a tener a nuestra plantilla de colaboradores en México y en Chile. Y una de las cosas que empezamos a decir, bueno, o sea, ¿por qué no? Vamos a aprovechar, podemos tener al mejor talento en cualquier lugar del mundo, pues. Y le hacía una observación a Marcelo que le decía, nos empezamos a dar cuenta que empezamos a conseguir mucho talento muy bueno en el área de tecnología en Argentina, ¿verdad? Pero en Argentina no tenemos oficina. Y entonces, ¿cómo nosotros transformamos a pues esos líderes que tenemos, primero que todo, en la parte cultural de que estamos en otro país, pero cómo vamos a ser un mentor para esos niveles entry levels en Argentina? Empezamos a empezar a trabajar con ellos, a que fueran esos mentores, o sea, que tuvieran por lo menos 40 minutos al día en que pues pudieran hablar con sus empleados que estaban entrando, con sus colaboradores, temas, no del día a día del trabajo por lo menos. Doble desafío, o sea, los líderes tienen que empoderar y liderar a personas en un nuevo ambiente que es virtual y encima en un nuevo ambiente que es cultural transversal, porque Totalmente. De repente de ser chileno y liderar a un chileno, tengo que pasar a liderar a gentes, está bien, todos hablamos español, pero lo sabemos que tenemos cosas muy distintas, ¿no es cierto? Sí. Ya me escucharon hablar a mí, somos distintos, pero… Y cosas tan, o sea, no triviales, pero ejemplo, el cambio de horario. O sea, aquí tenemos 3 horas de diferencia con Argentina. O sea, entonces quizás yo le decía a un líder, llegaba y le decía a su equipo en Argentina, o sea, nos reunimos a las 5 de la tarde hora México, son las 8 de la noche en Buenos Aires, ¿verdad? Y quizás yo le decía al líder acá en Ciudad de México, pues empezamos el día a las 9, pues allá ya es mediodía en Argentina. Entonces, fueron una serie de variables que empezamos de cómo las hacemos y fue sobre todo es enfocarnos en eso, en nuestros líderes y empoderarlos a que fueran unos mentores, ¿verdad? A todo su equipo. Una de las cosas, como te digo, es esa. Diariamente tienen que tener
reuniones o juntas que no sean del día a día. O sea, empezar a ver temas de, bueno, reglas para poder tener una dinámica de trabajo constructiva en que tengamos distintas culturas, distintos usos horarios, ¿verdad? Una hora a la semana en que pues empecemos a hablar sobre temas, sobre su carrera profesional, hacia dónde pueden ir, cómo pueden llegar a otros niveles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos al mismo ejemplo, o sea, tienes un programador en Buenos Aires que dirá, bueno, o sea, yo, ok, empezó a trabajar, tengo mi trabajo, pero ¿cómo me veo yo en un plan de carrera en una empresa que pues está en otro país, ¿verdad? Donde mi líder está pues en otro usuario, y esa es la parte que fue el gran challenge. Y aparte, perdón, Iván, que el perfil que me estás hablando de empresa de tecnología, convengamos que son perfiles que ya de por sí son de trabajar más solos, ¿no es cierto? O sea, sí, totalmente. Ya el perfil es un poco más, no digo que es difícil ni que no tengan buenas relaciones interpersonales, pero es como que el trabajo te lleva a no... Oh, sí, bueno, aquí. Está bien decirlo. Bien. Eso contaste. ¿Y cómo estamos ahora? Volvemos, dale, sí, sí. O sea, los los challenges siguen, porque ahora entonces, claro, volvimos a una, vamos a llamar así, modelo híbrido, vamos a poner un ejemplo, y entonces por lo menos ese es el caso nuestro ejemplo. Entonces, volvemos a un modelo híbrido donde tenemos, pues, nos hemos dado cuenta que nuestros colaboradores más seniors, ¿verdad? Que quizás tienen trabajando con nosotros más de 2 años, quizás pre-pandemia, por poner un límite de tiempo, pues, que conocen la rutina del día a día del trabajo, pues, hemos visto como que una resistencia a volver siquiera un modelo híbrido. Ya conozco mi trabajo, ya me acostumbré acá, estoy bien. Y tenemos lo que te decía, estos colaboradores más junior, pero más junior en tiempo, ¿verdad? Más entry level, que quieren ir, ¿verdad? A interactuar con los líderes. Entonces, ¿cómo poder llegar a ese modelo híbrido? ¿Cómo empoderar? Entonces, ahí no solo a los líderes, ahí cómo empoderamos a nuestro equipo, pues, cómo lo hacemos tomar en cuenta para que de verdad se sientan motivados en la compañía, en el día a día. Ese ha sido el challenge de hoy en día, ¿verdad? Y es súper, o sea, nos ha costado, no ha sido fácil. Porque aparte, una vez que tenés preparado el líder de una manera, ahora tiene que liderar. Sí, desde México, un argentino, que vamos híbridos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para que esa mentoría ya sea un poco híbrida? ¿Cómo hacemos para que se encuentren? O sea, por lo menos, y quizás suena un poco trivial a lo que decíamos antes, pero entonces, digamos, ¿sabes qué? Por lo menos te vas o sea, si el líder está en Santiago, pues vamos a llevarlo a Buenos Aires y que pase unos 2-3 días con su equipo. ¿Me entiendes? Entonces, volvieron a cruzar, digamos, el tema de viajes, lo presencial entre equipos. Total, los Andes completo. Perfecto. No, pero y ha funcionado. Tal vez así las aerolíneas empiezan a bajar los precios, digamos. y dirá que la respuesta ha sido súper positiva, pues, porque es lo que te digo, o sea, estamos hablando de personas que empezaron quizás un trabajo en este modelo, en esta realidad nueva, pero que no pues una realidad sustentable para toda la vida, ¿verdad? Y cuando digo sustentable para toda la vida es el estar encerrados, pues, el estar encerrados en esta cuarentena. Entonces, ¿cómo nosotros logramos que pues esas personas se sientan dentro de su nivel, cada una pues motivada, empoderada, para trabajar? Y entonces empezamos a hacer eso, tener reuniones presenciales, tener pues ya estos eventos que tenemos que no es del día del trabajo, pues tenerlos más a menudo y tratar de hacerlos presencialmente también, ¿verdad? Al líder al líder ese yo creo que es el tema quizás más complicado que ha tenido, porque le decimos, mira, tienes que ser un mentor, pero él también, ¿cómo se siente él también? Pues motivado, empoderado en la empresa. Entonces, un poco también jalarlo o involucrarlo más en la parte más estratégica de la alta gerencia de la empresa, porque al final del día, y como dices tú, hay un tema generacional, y un tema generacional que cada día más esa generación pues como que en menos tiempo quiere avanzar. Entonces nuestro entry level, nuestros más juniors pues van a ser líderes dentro de muy poco tiempo, y los líderes son el día de mañana la gerencia o los independientes del mundo empresarial. Entonces, ¿cómo entonces a ese líder? Pues eres un mentor, pero también te queremos empezar a traer, ¿verdad?, a la parte gerencial. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues empezarlo a involucrar en ya
temas más estratégicos de la empresa, no del día a día. Excelente. ¿Qué tema, no es cierto, que trajimos a la mesa de híbrido, presencial, virtual? Levanten la mano a ver ustedes quién está trabajando totalmente home office, totalmente, ok. ¿Híbrido? Muchos. ¿Y solo presencial? Ok, el híbrido es el que gana. ¿Y cómo se sienten ustedes con la modalidad que tienen sus empresas? ¿Quién se siente disconforme con esa modalidad? Todos están contentos. Hay algunos ahí que están. Okay. No deben estar los jefes, por eso. Levanten, sean más transparentes, porque yo No he deben escuchado a estar... algunos que dicen, yo no quiero volverte 4 días a la semana. Ok. Qué tema, ¿eh? Qué tema para charlar. Y Ari, ¿cómo lo ves este tema vos? Yo tengo una visión un poco distinta. A ver. Como todo argentino. ¿Eh? No. Yo soy de sistemas. Entonces, o sea, soy un nerd, no le gusta mucho a la gente, entonces soy feliz en casa. Vivimos bien. En Clientship tenemos equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo nuestro está en Buenos Aires, tenemos oficina en Buenos Aires, de decoración hermosa. Una cosa que vamos una vez o dos por mes. Una o dos veces por semana nos juntamos con el equipo, pero por ahí la usamos más cuando estamos cansados de estar en casa, cansados de que el perro no te deje tomar la col como la gente, cansados de que claro, porque pasa eso, que te toque el timbre la vecina porque necesita... Mercado Libre. Entonces, eso es un problema. Yo creo que por ahí depende mucho de la industria, depende mucho de las empresas, depende mucho... Porque Clientship es una empresa de tecnología, pero tiene un grupo de consultores muy importante que es el que básicamente ayuda a implementar y toda la tecnología nuestra, ¿no? Entonces, obviamente, vos al grupo de consultores... meterlo en un entorno 100% home office es muy complicado porque el consultor tiene que estar codo a codo, trabajando, haciendo una presentación, cerrando un negocio, hablando con el cliente. Entonces, tomando decisiones muy en caliente. Entonces, a veces eso es complejo. Es complejo. Creo que un poco el aprendizaje que pude aportar yo a la organización, porque yo estoy muy acostumbrado, o sea, todo mi equipo, acá el que sea técnico sabe, o sea, trabaja desde casa. Hoy es muy complejo encontrar un programador que quiera ir a la oficina 8 horas. No existe. Entonces, bueno, desde mi lado aporté tal vez alguna serie de herramientas. Este tema que mencionaba también el compañero, ¿no? Bueno, tratemos de hacer reuniones, tratemos de fomentar ahí la parte social. Por ahí no en la oficina, en un bar a tomar una cerveza, generar ese entorno de trabajo genuino, porque al final del día, o sea, el empoderamiento es buenísimo, hay que empoderar a la gente, está bárbaro. Pero la realidad es que el ser humano es un ser social. Entonces, en algún punto, el ser humano necesita de su compañero, necesita de su líder, necesita de su amigo. Entonces, bueno, como que por ahí hay que naturalizarlo un poco más. Creo que también hay un tema generacional súper importante. Me parece que yo tengo 35 años. Sub 30, la verdad que es complejo. Hoy un chico de sub 30 que le digas, vení a trabajar 8 horas a la oficina, porque hay como un concepto nuevo de work-life balance, digamos que donde, bueno, ok, voy a darle todo lo que pueda a la empresa, pero tengo una vida, quiero vivirla, quiero disfrutarla, quiero hacer un poquito de gimnasio, salir a correr o lo que sea. Creo que va por ahí la mano, me parece que... Sí, tiene que ver con eso. Está bien. Es un mix, ¿viste? Es como que bueno, tenés, obviamente, para mí es fundamental el tema de la industria, el tema de ¿a qué te dedicas, macho? Si sos un operario y tenés que estar todo el día trabajando con una máquina, y home office no vas a poder hacer y es entendible. Si sos consultor bueno, es recomendable, o sea, aconsejamos esto. Y después también está el hartazgo propio que se vio en pandemia. O sea, un montón de gente se le volaron ¿no? Como que quiero irme de esta porquería. No me aguanto más a mi señor. Claro, voy a matar a alguien. Entonces, claro, porque pasa eso. Entonces, bueno, buenísimo para los psicólogos. Sé que estuve... ¿O no? Después de la pandemia, profesión... Los divorcios. Divorcio, abogados, psicólogos, hermoso. Pero no, en serio, hablando un poco en serio, creo que va por ahí. O sea, hay un cambio generacional, hay una cuestión de industria, hay una cuestión de tecnología. La tecnología está para ayudar, la tecnología está para conectar a la gente, pero al final del día la gente quiere también un poco, ¿no? de
de tocarse, de interactuar, de abrazarse, de un Yo beso. creo, aporto por experiencia propia, creo que las reuniones, cuando vamos presenciales, depende obviamente, no estamos hablando de una operaria en una fábrica, estamos hablando de servicios que podemos dar, en general la gente que vendemos servicio, se mutó un poco a que la presencialidad se termina siendo una reunión social más, o sea, lo que yo percibo es que no es que cuando vamos presencial nos sentamos con la máquina y trabajamos como era prepandemia, igual que cuando estamos en la casa. O sea, básicamente lo que estoy viendo en clientes y nuestra misma empresa es que cuando vamos presenciales es crear ese vínculo que perdimos un poco, que somos recontra eficientes trabajando en la casa porque trabajamos más horas, hacemos más trabajo, nadie nos molesta, salvo los Zoom, pero perdimos eso, perdimos lo que contaba Ariel, o sea, somos seres sociales, o sea, nos falta eso. Y lo que está pasando, me parece, es que esas reuniones presenciales o ese híbrido, la parte presencial del híbrido, termina siendo más vínculo social. Total. Fíjense que comentó juntarnos ni siquiera en la empresa, en un bar, a tomar una cerveza, pasa seguido. Es eso, es tratar de... Está buenísimo el Teams, el Meet, todo lo que sea, Sí. pero cada tanto verse las caras, hacer un chiste, tomar un café y todo eso. Y ¿no? liderar en este ambiente no es fácil, que es lo que estamos charlando ahora. Bueno, no sé cómo estamos del tiempo, pero nos queda una ¿Estamos bien? que creo que es el cierre de toda esta charla que estamos teniendo, que es, bueno, hablamos de empoderar, hablamos que el empoderar es a través de un buen liderazgo, genera una buena experiencia del empleado, mejor, porque hablamos de rotaciones altas. O sea, ha pasado casos, y conozco cercanos, que una persona entró a trabajar, se fue y nunca conoció a nadie de la empresa presencialmente. Entonces digo, algunos se ríen por ahí, ¿verdad? La verdad que todo esto que estamos hablando de mejora de la experiencia del empleado, que todos sabemos que al final termina mejorando la experiencia del cliente y decimos que tiene un retorno de inversión, pero bueno, ahí quiero que Nico por ahí nos puedas contar un poco en tu experiencia en Ipsos, si efectivamente hay un retorno de inversión, ¿cómo lo podés medir? ¿Qué te parece? ¿Qué variables encontraron ustedes para decir, bueno, está todo lindo esto que hablamos, pero lo bajamos a algo fáctico y esto tiene un resultado de negocio, ¿no es cierto? Esa sería la idea de la pregunta. Sí, no, es una súper pregunta, porque hablamos mucho de esto de los besos y abrazos, pero al final las organizaciones están ahí porque tienen un fin comercial, digamos, están buscando maximizar el retorno para sus shareholders y están buscando que todas estas métricas, ya sean de empowerment, ya sean de engagement, la que decidamos medir dentro de la organización, eso puede ser otra discusión, pero tenemos que hacer un trabajo que hoy día está todavía súper incipiente en poder conectar esas métricas con indicadores duros financieros. Porque lo que uno quisiera poder hacer es un poco lo que estamos haciendo quizás más avanzado en el lado del CX. En el fondo es poder entender cuáles son las decisiones que hay y poder priorizarlas en base al retorno de la inversión que te van a dar. En el caso del EX, ¿no es cierto? En el caso del liderazgo, en el caso de todas las acciones que internamente tenemos que tomar, ¿cómo hacemos esa toma de decisiones que vaya más allá que, mira, me junté a tomar desayuno con los empleados y esto les hace mucho sentido? Bueno, ¿cuánto nos va a costar y cuál es el retorno que esto va a tener? Y ese retorno lo podemos mirar de distintas formas. En el fondo uno lo puede mirar desde el punto de vista como métricas más financieras. ¿Podemos conectar los temas de IEX con venta? Podemos. O sea, en el fondo, y probablemente debiéramos hacerlo mucho más que lo que lo hacemos hoy día. En algunas industrias está súper fuerte eso, la retención de clientes, por ejemplo, en la industria del servicio, la renovación de un contrato, está súper asociado a que los empleados quieran seguir trabajando y atendiendo a ese cliente, porque si tienes mucha rotación en quien atiende el cliente, van a bajar tus niveles de servicio y el cliente se te va a ir. Hay métricas súper operacionales que uno también podría ir a mirar. Nos cuesta muchas veces mirar la productividad. Probablemente tenemos que mirar mucho más la productividad laboral. Decimos, creció la productividad porque estamos en casa. ¿Cómo la medimos? En la cantidad de llamadas Teams que podemos tener. En mi caso, subió un montón. Pero ¿cómo lo hacemos? En el fondo, ¿cuántas horas dedicas? ¿Cuál es el valor que tú estás entregando a la organización? Quizás no hacemos tanto esfuerzo en eso, pero hay otras que están, por ejemplo, en los que siguen trabajando muy presencial, en los temas de métricas asociadas a la seguridad laboral, ¿no es cierto? A la baja de incidentes asociados a los temas que tienen que ver con los empleados propiamente tal. Uno dice, bueno, pero ¿cómo le pega eso? Tienes mucha rotación, tienes muchos empleados que vienen llegando, no se conocen todos los procesos, son más posibles de que tengan incidentes
dentro de la organización, y eso tú lo puedes cuantificar, porque los incidentes tienen un impacto negativo en algunos casos. Por ejemplo, yo vengo de Chile, el tema minero y los incidentes súper conectados con la rentabilidad de esa industria. Y finalmente, hoy día lo que hablamos cuando aparecen estos temas que quizás son más emergentes, los temas de ESG, que queremos hacer un impacto en la sociedad, bueno, ¿cómo lo cuantificamos? En el fondo, ¿cómo nosotros podemos cuantificar nuestro impacto en tener una apertura más hacia la inclusión o conectarnos más con temas de seguridad asociados a los temas más verdes, si uno quiere? La verdad es que uno puede pensar en distintas métricas para poder acercarse en ese lado. Yo creo que el desafío hoy día, hay algunas empresas que ya lo están haciendo, es cerrar esa brecha, ¿no? Si ustedes lo piensan, es como súper razonable. Los equipos de recursos humanos no vienen de un background de entender cómo es el retorno de la inversión de sus acciones, pero esos equipos, trabajando con los equipos de comunicaciones, trabajando con ventas, con operaciones, hoy día tienen un desafío de tomar más decisiones basadas en la data y ir construyendo ese retorno de la inversión. Las fuentes son muchas, pero tenemos que entender cuáles son las que le van a pegar a nuestro problema de negocio y a nuestra situación actual, porque justamente la madurez de las distintas organizaciones puede ser muy, muy diferente. Podemos estar en un estadio más inicial y partimos por algo más simple, quizás ya estamos mucho más avanzados y hemos aprendido más en ese camino y podemos ir agregando más. No hay que volverse loco con las métricas, sino que hay que ir entendiendo que es un proceso de crecimiento y de maduración. Perfecto, genial, Nico. Ahí te puedo aportar algo a lo que vos decís. Uno de los indicadores que sí puedo dar fe, porque hemos hecho varios trabajos en eso, tiene que ver con esa rotación negativa o la renuncia, la gran renuncia, ¿no es cierto? Esa rotación que muchas veces no se da por el dinero, hoy ya no se da por ese hartazgo de que estoy encerrado y no sé qué hacer y no sé con quién hablar, se da mucho por el ambiente, la cultura y todo eso, y el costo que tiene la rotación, cuando hicimos un par de análisis, es terrible. O sea, es increíble. Más allá, acá hay gente de recursos humanos seguramente, más allá de que saben lo que cuesta contratar a una persona, ese es un costo fácil de tener, pero el costo de que esa persona entre en régimen de trabajo, hemos hecho unos análisis que depende el seniority de la posición que ocupa y depende el servicio o la vertical de la compañía, puede llegar a pasar que recién a los 2 meses te empieza a dar un resultado, digamos, del 50% de lo que te venía dando el que se fue, y tardan por ahí recién a los 3, 4 meses hasta que hay posiciones que están 6 meses y recién después de 6 meses esa persona te está brindando el mismo resultado que lo que te daba el que estaba. Y otro tema, que no lo... A ver, si la empresa está acorde, el tema salarial, digamos, ese tema que voy a tocar ahora no pasa, pero muchas veces pasa que cuando viene la renuncia y viene la nueva persona y tenemos que tomar a la nueva persona, nos damos cuenta que en el mercado cuesta más cara esa persona que la que teníamos. No debería pasar eso si es que los sueldos están acorde al mercado, pero sabemos que pasa a veces. Así que ahí tenemos números definitivamente concretos a la rentabilidad del negocio, definitivamente. Así que bueno, ahí estamos, terminamos el panel. La verdad que muchas gracias. Vamos a dejar abierto a ver unas preguntas si quieren hacer preguntas. Charlie, ¿tenemos algunas virtuales que han hecho o alguno que levante la mano y quiera preguntar algo? Acá estamos. Voy para allá. Grande, Charlie. Gracias. Mi nombre es Gabriela García Rodríguez, soy parte del equipo Google. Y la pregunta que tengo para ustedes, quien la quiera contestar, va en términos del Inclusion and Diversity. Todo este tema del Employee Experience es fabuloso, ver los líderes, ver cómo nos conectamos de manera cross-functional entre países y todas las estrategias y todo lo que esto conlleva. Y desde su punto de vista, ¿cómo han manejado esta parte de Inclusion and Diversity como para grupos de personas especiales o para las mujeres? Perfecto. A ver, ¿quién quiere? Bueno, perfecto. Me parecía que venía por ahí, pero bueno. Tiene que ver con la cantidad de empleados. Genial. En Atento descubrimos varias cosas. Lo primero que descubrimos hace un par de años es que no sabíamos muchas cosas respecto a nuestra población. El primero es que identificamos tendencias. Identificamos la tendencia evidente y muy fuerte de empoderamiento a la mujer, de apoyar las iniciativas, equidad, diversidad, inclusión, apoyar a grupos vulnerables, pero eso materializarlo y poner en práctica cuáles deberían ser
las estrategias que apuntalen lo que nosotros queremos lograr versus lo que nuestros clientes, nuestros propios líderes están pensando, es muy complicado. Lo primero que hicimos fue, tal vez lo que intuíamos, era preguntar. Primero conocer a nuestra población, qué tanto tenían mayor preponderancia, predilección sobre algunas cosas, y nos sorprendimos con algunos de los resultados. Descubrimos que nuestra comunidad es muy diversa respecto a aceptar incluso varios temas que no considerábamos que fueran ya parte de nuestra cultura. El tema, por ejemplo, de ser muy abiertos con los temas LGBTQ+, por ejemplo, en donde no se sienten discriminados por cómo son. Incluso uno de los hallazgos más importantes es que se sienten más seguros en el ambiente de trabajo que en sus propias casas, muchos de ellos. Y a partir de ahí comenzamos a diseñar un plan de diversidad, equidad e inclusión que nos permitiera apuntalar 5 pilares. Uno de ellos nos permitió reforzar y seguir haciendo las cosas que estábamos haciendo bien, de permitir que nuestros líderes comunicaran, informaran, nuestras campañas de comunicación, no discriminar absolutamente por ninguna razón en los procesos de contratación, pero también escuchamos que había algunas barreras y que teníamos que abrir algunos espacios y foros. Por ejemplo, en temas de la mujer, abrir oportunidades y alentarlas a que participaran en nuestros programas de semillero de talento, por ejemplo. Descubrimos también que teníamos algunas limitantes para poder hacer que todos nuestros espacios fueran 100% inclusivos para personas con discapacidad. Elaboramos un plan y un programa específico para poder dar las prioridades y cómo nos visualizábamos en un año, 3, y hacer esos cambios y esos acuerdos y pactos. Y sobre todo creamos 3 comités específicos, uno para mujeres, uno para LGBTQ+, y el otro para apoyar a las personas con alguna discapacidad, y formamos a nuestros líderes. Descubrimos muchas cosas que no sabíamos, y a partir de ahí, participando los responsables en cada uno de esos comités, es como pudimos hacer estos planes. Así es como nosotros lo abordamos. Como cuando las empresas no integraban la diversidad, ¿qué talentos se perdían, no es cierto? Se pierde talento, pero recuerden algo muy importante. Nuestros clientes, si hablamos por ejemplo de un negocio business to business, nuestros clientes también demandan que los proveedores cumplan con un estándar, y compartimos principios, valores y cultura. Y hoy estamos encontrando que también hay muchos clientes que si no se sienten que compartimos esos principios, valores de trato justo, de contratación, en donde no existe discriminación, porque además vamos a atender a sus propios clientes, no podemos participar. Y es una de las principales brechas que puede existir. Y además el propio mercado, la propia forma en cómo se contratan a las personas. Hoy día es muy fácil poder identificar en internet qué es lo que ofrece, ver la cultura, ver los comentarios, cómo es los comentarios de los colaboradores para trabajar en una empresa. Si dicen, no, ahí si traes un tatuaje, por ejemplo, no vayas porque te van a discriminar, te van a tratar diferente. Se los dejo de tarea. No se puede ocultar más la cultura de las empresas ya. No se puede, perfecto. Es público. Bueno, gracias, David. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerle al panel? Aprovecharlos. Ahí tenemos. ¿Qué tal? Fernando Gómez del Grupo Liverpool. Hablando de empoderamiento, si bien el tema de la autonomía, ¿no? Que tenga la libertad y la confianza hacia la gente para que fluya ese empoderamiento, algo más complejo, y la pregunta para ustedes es, para poder que el empoderamiento fluya, tienes que cambiar procesos. Voy a inventar, si hoy día tu plana es que para poder pasar al proceso A es pedir autorización a un jefe, para que Fernando Gómez quiera hacer ese proceso, tiene que tener apertura a ese proceso. ¿Qué tan fácil es cambiar los procesos de una compañía para que esa autonomía fluya? De repente tu actuar depende de vistos buenos de diferentes niveles, y eso requiere cambiar tu estructura de proceso, tu estructura de empoderamiento, tu estructura de liderazgo. ¿Qué tan fácil es soltar, ¿no? el vehículo para que alguien más lo conduzca y confíes? Y en ese tema de confiabilidad, permitir los fracasos. Tienes que permitir el error. Es fácil decir el tema de empoderamiento, pero lo que implica a nivel proceso, a nivel compañía, a nivel mover las redes internas de la compañía, cultura, proceso, etcétera. ¿Qué tan fácil es bajarlo? ¿Qué tanta la curva de aprendizaje y de adopción influye en esto para que justamente ese empoderamiento sea real y tangible para la gente? Excelente. ¿Quién quiere? ¿Nico? Claro.
Muy interesante tu pregunta porque la verdad es que tiene un supuesto que está detrás, en el fondo que tenemos un mindset de que el cambio no es tan fácil de hacer. Yo diría que en algunos casos es muy fácil hacerlo, y en algunas organizaciones eso fluye de manera importante y los patrones comunes con los que nos encontramos tienen que ver con ese liderazgo y ese alineamiento organizacional que va desde el CEO hasta todas las personas que están en el front office, de que el cambio es posible y que tenemos una manera de hacer las cosas que permita hacer ese cambio. Técnicamente, lo que tú dices es más o menos fácil de hacer, digamos, podemos entender cuál es el viaje de los procesos, cuáles son los dolores, contrastar el viaje del cliente con el viaje del empleado, técnicamente lo vamos a poder hacer. Pero si la organización se resiste culturalmente al cambio y tiene una cultura baja en innovación y donde los líderes no son capaces de guiar, digamos, a los colaboradores en ese proceso de cambio, puede ser tremendamente doloroso y súper frustrante. Pero al revés, si te encuentras en una organización donde los líderes pueden tener esas conversaciones y la organización está disponible a escuchar para dejarse convencer, la verdad es que ese proceso va a poder fluir. En ese sentido yo diría que el rol de los líderes es fundamental desde el liderazgo general. Perfecto, y agregando a eso y por experiencia la falta de procesos o los procesos malos generan complejidad en la experiencia, generan quiebres en los empleados y en esas empresas, como dice Nico, que no lo ven tan fácil, tal vez lo fácil es llevarlo a números eso, con lo que hablamos recién, es llevar a números eso. Dijimos rotación, él dijo un montón de variables y por ahí la gente o los líderes, los C-level que les cuesta entender eso, por ahí entienden números, bueno, llevarlo a números, ¿no es cierto? Definitivamente, te lo digo por experiencia, definitivamente tiene que ver con números. O sea, no es para ser más buenos, es por números. Una empresa que tiene un clima laboral o una experiencia buena a sus empleados y una cultura que da gusto estar, definitivamente es más rentable que otra, definitivamente. Pero bueno, me alargué. ¿Cómo estamos con el tiempo, Charlie? ¿Nos pasamos o alguna pregunta más? Aquí tenemos. Creo que no. Estamos ya en tiempo. Una más y listo, Una ahí más. está. Hola, Rafael Chaires de Seguros Monterrey. Un poco construyendo sobre la pregunta de Grupo Liverpool, se me fue el nombre, perdón. Tips muy concretos, porque sé que tenemos el tiempo encima. ¿Cómo contagiar al C-Level de esta cultura que yo creo que todos los que estamos aquí queremos impulsar de podernos equivocar, de que el fracaso o de que los pequeños fracasos muchas veces nos llevan a éxitos súper importantes? ¿Cómo contagiar a estos líderes que hoy están seguramente en estas posiciones importantes? ¿Algún tip que alguien nos quiera compartir? Yo te comparto uno cortito. Sí. La empatía. Agárralo de la oficina y llévalo al front office. Un cliente nuestro que también está en grandes tiendas me decía, tú sabes cuando un líder es bueno porque le mira los zapatos. Si tiene unos zapatos lindos y muy poco gastados en una gran tienda, es muy malo. Porque los buenos están en la tienda, se le gastan los zapatos, está con el cliente. Les hace una pregunta, te agarra la mano y te acompaña a buscar el producto hasta que te lo pruebe, ¿no? Entonces, empatía es tráelos y hazlos que vivan el proceso de los clientes, tráelos a la tierra. Perdón. Llevándolo al deporte, un tenista argentino muy importante dijo que para aprender a jugar al tenis, lo primero que tenés que aprender es a perder puntos, porque van a ser más los puntos que pierdas que los que ganes. Con lo cual, en eso tiene que ver con el error. O sea, van a ser más las veces por ahí que te equivocás, pero si los tenés como un aprendizaje, definitivamente terminás en un éxito. Así que bueno, cortamos. Muchas gracias. Agradezco a todos, chicos, se pasaron. Gracias. Está genial. Gracias. Bueno.